A su misericordia el poder reunirnos y el considerar su bendita palabra. Un tema candente, preocupante para algunos, es: ¿debo obedecer a las autoridades o no? Porque algunos dicen, son hombres que ponen protocolos. Pero ¿saben qué? La palabra nos manda, y podemos comenzar viendo en la carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice así la palabra: sed pues, sed, es una directiva, es una orden, es una voz de mando, dirigido a los cristianos. Sed pues, ¿qué cosa dice? Sed pues sujetos, sed pues sujetos a toda ordenación humana. Y agrega, para que no tengamos dudas, sea el rey, sea el superior. Todo esto, dice aquí, por respeto a Dios. ¿Por qué? Como cristianos, como creyentes, tenemos, como Pablo le enseñaba así a Timoteo, el deber como cristianos tenemos de orar por nuestros gobernantes, por los que nos presiden, sean del partido que sea. Aquí no hablamos de política, hablamos de lo que la palabra del Señor nos enseña y que como cristianos debemos conocer y cumplir. La palabra nos manda orar por los mandatarios, para que Dios les guíe y puedan determinar y dictaminar cosas correctas, benéficas. Como testimonio, una oportunidad que tuvimos con David de ir a verlo al presidente, al intendente, no al presidente, al intendente, Zamora. Convocó a todos los pastores de la zona. Y entonces todos fueron, claro, cada uno le pedía: necesitamos esto, necesitamos el otro. Sí, él estaba dispuesto a escuchar todo lo que le iban a pedir. Pero cuando me acerco a saludarlo, me presenté, perteneciente a la iglesia aquí en Tigre, de la calle Italia. Dije: quiero que usted sepa algo, señor intendente. La iglesia en Tigre hace algo por usted y sus colaboradores. No venimos a pedirle, venimos a decirle lo que le estamos dando. Y se me quedó mirando. Claro. Y lo que le estamos dando, ¿sabe lo que es? Lo que dice la palabra de Dios. Estamos orando por nuestros gobernantes para que Dios les bendiga, les guíe. Y si hacemos esa oración a Dios, ahora hablando entre nosotros, estamos esperando que Dios conteste la oración y guíe a los gobernantes, para que entonces lo que determinen sea algo justo, algo razonable, algo correcto. Y dice aquí la palabra en este versículo leído: sed pues sujetos. ¿Y qué es una cosa sujeta? Una cosa sujeta es una cosa que no puede para acá, para allá, para arriba, lo que quiere, no. Una cosa sujeta está firmemente unida, ceñida ¿a qué? A lo que está sujeto. Y la Biblia nos manda: me debo sujetar, no como a mí me parece, como yo quiero o si quiero. Me debo sujetar a los gobernantes. Eso es lo que nos manda Dios, queridos. Eso es lo que el Señor nos manda, para que seamos hijos responsables de Dios. Pablo, escribiéndole a los romanos, por ejemplo, vamos a leer un versículo en la carta a los romanos. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Términos parecidos, pero aún más fuertes, más severos, más directos, con relación a mi actitud de sujeción a las autoridades. Y aquí encontramos en Romanos 13 el versículo primero también. ¿Saben qué dice? Toda alma. ¿Y a qué alma se estaba refiriendo Pablo cuando escribía? A los cristianos de Roma, a las almas creyentes, a los cristianos. Toda alma se someta. Observen el término: sometimiento, que es muy distinto a sujeción. Yo me sujeto si quiero, pero el sometimiento habla de una fuerza coercitiva sobre aquel que tiene que ser sujetado, me guste o no me guste. Como dice en el escudo de los chilenos: soberanía por el comprendimiento o por la fuerza. Eso es sometimiento.
El sometimiento habla de una sujeción, si llegara el caso, por la fuerza. Y acá la palabra nos dice, toda alma, ¿qué dice? Fíjate si te parece bien, no dice eso. Toda alma que se sujete, dice, a las potestades superiores, porque no hay potestad si no son de Dios. Es decir, el gobernante que tenemos, el intendente que tenemos, son puestos por Dios, en respuesta a las oraciones que como creyentes hacemos para que Dios les bendiga y les guíe. Entonces, tengo que sujetarme a las potestades superiores, porque no hay potestad, dice aquí, sino son puestas por Dios. Y avanzando en el entendimiento de esto también, dice la palabra, porque el que se opone, el que dice, no, yo esto no lo cumplo, no, yo esto no lo hago, no me parece bien. El que se opone, miren lo que dice el versículo 3. No, el 2 primero. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios se está oponiendo. Sepamos, creyentes, me estoy oponiendo a Dios. Porque como cristianos oramos por los gobernantes para que nos dirijan bien. Entonces cuando terminan algo, si me opongo, me estoy oponiendo a Dios. Y miren, claro, hace calor, me cuesta respirar. Bueno, yo ahora para predicar me saco el barbijo, si no hay que tenerlo puesto. Dice el protocolo. Sí. Porque al hablar, largo, gotitas, imperceptibles, pero esas gotitas, si estoy infectado, llevan infección al que está delante mío. Por eso el que está delante mío también lo tiene que tener por protección de él, y yo por protección mía y la de él. Cada uno debe tener esa protección. Y hermanos, estas ordenanzas que nuestros mandatarios hacen con nosotros, dice el versículo 4, seguimos leyendo en Romanos 13, el versículo 4. Las directivas, las ordenanzas, los protocolos, llamémosle, son ministros de Dios, dice aquí, para bien. Lo que determinan es para tu bien, no es para tu mal. Es para tu bien. Por ejemplo, el que anda en moto, lástima hoy no está Ernesto, que siempre viene con la moto. Los que andan en moto saben que tienen que usar ¿qué cosa? Casco. Lo determina la ley. Entonces, el que anda en moto sabe que se tiene que sujetar a eso. Y el que anda en coche, ¿qué tiene que tener puesto? El cinturón. Todo esto es para mal. No es para bien, para protección tuya. La ley está puesta. Miren si será que estos días pasados, familiares nuestros, yendo a Bariloche, volcaron con la camioneta, más de un par de mayugones, no pasó nada. Estaban todos, ¿qué? Atados a sus, ¿qué? Cinturones. Fíjense si es para bien. Fíjense si es para bien. Y si yo ando por la calle y veo un semáforo en rojo, ¿qué me importa? Cruzo. ¿Qué ocurrió? Me llevaron puesto. Porque ese rojo lo tengo que respetar, porque es para mí, ¿qué? Para mi bien. Entonces los protocolos son para nuestro bien, no para molestarnos un poco. No, es para mi bien, para tu bien, para nuestro bien. ¿Entendemos, queridos? Entonces, el Señor desea que seamos inteligentes en nuestro obrar, conociendo lo que dice la palabra, sujetándonos y ajustándonos a la palabra y a las autoridades. Por eso dice, sujetaos a vuestros gobernantes. Al rey decían, en aquel momento había rey. Pero queridos, el Señor quiere que seamos inteligentes. Por eso decía el sabio Salomón, dejó registrado para nuestro entendimiento. El avisado, ¿quién es el avisado? El que conoce o por actitud propia, porque se interesa, o porque le han dicho, conoce algo. Y entonces dice allí Salomón, el avisado ve el mal, que si conoce del mal, ¿y qué hace? Escóndese, para que el mal no lo atrape. Pero el simple, ¿y quién es el simple? No pasa nada. No, son todas macanas, son mentiras de los chinos. El simple, ante una situación como la que está viviendo, pasa y ¿qué ocurre? Dice, ¿se acuerdan qué dice? Recibe el daño. Querido, ¿tú quieres recibir el daño?
No seas simple, sea avisado, conoce lo que la palabra nos indica. Ajústate, sujétate, para que el Señor pueda bendecirte. Y continuamos allí con Pedro, es interesante, allí en 1 Pedro capítulo 2 lo que veníamos leyendo, porque si analizamos al detalle la palabra del Señor que está puesta para nuestro entendimiento y para nuestro saber y obrar, fíjense qué dice ahí la palabra, el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar a quienes, a los que quieren hablar mal del cristiano. ¿Vieron que hay una propaganda ahora? No hagas caso a la burla de lo que te dicen, sacate el baje. Y haga callar a los ignorantes, a los que ignoran la palabra, pero yo como creyente, como conocedor de la palabra, querido, tengo que saber lo que la palabra me pide. Y aquí la palabra dice, en 1 Pedro 2, estamos leyendo el 15. Esta es la voluntad de Dios, que haga callar a los ignorantes y a los hombres vanos. Y entonces en el 17, ratifica, honrad a todos, amad la fraternidad. Si amas la fraternidad, cumple el protocolo, querido, porque no puedes venir. Si tienes fiebre, por ejemplo, ¿viste? Hay una hermanita que se toma el trabajo, te toma la fiebre. Si tienes fiebre, quédate en tu casa. O cuando te dicen no podés venir porque podés ser asintomático, aunque tenés un poquito de fiebre. Entonces no podés. Y te fumigan de adelante, de atrás, alcohol gel en los pies, sanitizados los pies, todo. Lo hacen por tu bien, querido. Si amas la fraternidad, ¿cuánto deseo yo? Poder yo que soy muy abracero. Poder que abrazarlos, querido. Pero por ahora, aunque quiero, no que no puedo, no debo. Entonces, plantéatelo. Cosas que no debes hacer. Te tienes que ajustar. Amar la fraternidad. Temer a Dios, dice. Temer a Dios. Y en la misma intensidad y con el mismo término en el original de temer a Dios, agrega aquí la palabra, honrad al rey. ¿Y qué es honrar? Darle el lugar, el que le corresponde. Dignificarlo. Así como honro a Dios, tengo que dignificar a las autoridades. Pero para eso tengo que orar por ellas. ¿Oras por las autoridades, querido? Comienza a hacerlo. Importantísimo. Porque hay aún autoridades de países que han dicho, no pasa nada, ¿o no? Y son autoridades de países, gobernantes de países. Ora por los que están acá, por los nuestros, para que puedan determinar cosas correctas y que tú y yo las cumplamos. Que siendo avisado, pueda que esconderme para no recibir el daño. Honrad al rey. Honrar. No criticarle, aunque tengan cosas para criticarle los mandatarios. Porque se equivocan, sí, seguro que se equivocan. Pero el Señor no nos puso para hacer política. Nos puso para obedecer su palabra y de esta manera honrar a Dios y dar testimonio que como cristiano oro por los mandatarios y cumplo lo que me dicen, para mi bien y para el bien de los que me rodean, de mi familia. El que sube a un barco, a una lancha, tiene protocolo, se tiene que encajar una cosa redonda que se llama ¿cómo? Salvavidas. Salvavidas, tiene que tenerlo en la mano por lo menos. El otro día escuchaba una capitana de barco de pesca. Dice, pero ¿y usted cómo hace con la tripulación que tengo en este barco ahora de 100 metros? Son 34 hombres, todos varones. Dice, y no se oponen a cosas que, por supuesto, de repente, pero yo soy la capitana del barco. Entonces había uno que no se quería ni siquiera agarrar el salvavidas. Ni siquiera tener, no digo ponerlo, por lo menos tenerlo cerca. ¿Y saben cómo lo tuve que convencer? Fíjese, la mujer que sabía, por el convencimiento. Podía por la fuerza agarrar a otro marinero y decir, métanlo en el calabozo hasta que lleguemos a puerto, no obedece las órdenes. No, por el convencimiento fue. Y le digo, ¿sabes por qué te lo tenés que poner? Porque si viene una ola y te barre de la cubierta y vas a parar al mar, difícilmente en un mar embravecido te podamos rescatar. ¿Sabes cuál es el problema? No que te mueras, porque te moriste vos. Te lo mereces por torpe.
El problema, ¿sabes? Lo va a tener tu familia, porque no va a poder cobrar el seguro de vida, porque no se encuentra tu cuerpo. Entonces piensa en tu familia si no piensas en ti. Entonces lo convenció y dijo, sí, me lo pongo. Me contaba la capitana esta, la capitana de barco. Dios quiere que por el entendimiento, por eso dice en Romanos capítulo 12, reformaos, le dice a los cristianos Pablo, por la renovación de vuestro, ¿saben qué dice? Entendimiento, mi entendimiento tiene que ser calibrado, sintonizado en la sintonía de Dios, la palabra de Dios, no lo que dice fulanito o menganito. Sintonizado de esa manera, porque de esa manera, queridos, tendremos la bendición del Señor. ¿Qué sería de las almas? Si no se sintonizan, si no siguen el protocolo que la palabra de Dios enseña para que las almas se salven. Dios ama las almas, de tal manera, dice Juan, ¿no? Amó Dios al mundo. Pero Dios puso un protocolo para salvar a las almas de la perdición eterna, porque todos somos pecadores, todos nos merecemos la muerte eterna y ya estamos condenados por ser pecadores. Sin embargo, Dios amó a esa criatura que puso por sobre todo lo creado, amó a esa criatura y buscó la manera, y la manera fue enviar a su amado Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a nacer de María Virgen, en un cuerpito humano. Y luego, cuando grande, cumpliendo los pasos de Dios, por eso dice, más venido el cumplimiento del tiempo, los tiempos de Dios, Dios envió a su Hijo para que viniera, naciera, hiciera milagro, manifestara que Dios era con él, haciendo esas cosas. Pero muere en la cruz del Calvario, como le hemos recordado hace un rato, y al tercer día, ¿qué? Resucita. Pero por haber hecho eso Cristo, todo el mundo se salva. Todo el mundo podría salvarse. Pero Dios hizo ¿qué? Empieza con P, un protocolo. Y le dijo a la iglesia de Cristo, vayan y prediquen el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Dos cosas. El alma tiene que reconocer que es pecadora delante de Dios. Pero hubo alguien, Cristo Jesús, que murió por mí. Lo creo de corazón, oh Padre, perdona mis pecados. Esa fe en Cristo como Salvador me asegura un mal o un bien. Un bien. Me asegura la vida eterna. ¿He cumplido ese protocolo en lo íntimo de mi ser? ¿He reconocido a Cristo? Es mi Salvador. Le dije, Señor, te acepto. Tú has muerto por mis pecados y has resucitado, prometiéndome también un día que yo emergeré de la tierra. Cuando Cristo venga, y nos falta mucho, porque es de ceremonial de la cena. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo hasta que se acabe la pandemia? ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Cuánto tiempo hay que cumplirlo y hasta cuándo? Hasta que Él, ¿qué? Venga, dice. Falta poco. Por eso lo seguimos cumpliendo. El recordarle en el pan, en el vino. Querido, que tú cumplas los protocolos de Dios para que tu vida sea bendecida, para que tú puedas honrar al Señor, testificar de Dios. Cuéntale a tu familia cómo la iglesia cristiana, la iglesia de la Biblia, sigue los mandatos de Dios. Nos regimos por lo que Dios nos manda y obedecemos a Dios y obedecemos al Rey. Querido, fuerza en el Señor para cumplir lo que aparentemente nos cuesta. Ponte en las manos de Dios. Pídele a Él sus fuerzas. Testifica a los que te rodean. ¿Por qué llevas esto? Porque me lo pidió la autoridad. ¿Y sabes qué? Yo creo que la autoridad fue puesta por Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿No ves que te hizo mal el Evangelio a vos? Lo dice la Biblia. Tengo que obedecer al mandatario, porque es puesto por Dios. Y si desobedezco al mandatario, estoy desobedeciendo a Dios. Y entonces Dios no me cuidará. Dios no me cuidará. Entonces, querido, ¿quieres bendición o quieres leñata? ¿Qué quieres? Elígelo tú. Elígelo. Sujétate al Señor. Sométete al Señor. Sujétate, como decía la palabra. Sométete, como decía la palabra. Señor, no por la fuerza, por amor, me sujeto a ti. Me has amado. Quiero amarte, Señor, y manifestarlo en mi vida, en mi conducta con los que me rodean. Y cuando pueda, Señor, reunirme, me reúno para alabarte. Con expresiones, con sentimientos. Queridos, amad la fraternidad, hemos leído. Ama el estar reunido.
ama la comunión con los hermanos, ama al Señor. Y tu vida y nuestra vida entonces en conjunto será bendecida por Dios. Querido, Dios nos bendiga, nos ayude y nos auxilie en estos tiempos tan difíciles. Que el Señor nos bendiga. A ver. Era de por acá atrás.